Muy buenos días, amadísimos hermanos. Partimos un domingo más para la celebración del culto al Señor con todo el ánimo, el primer día de la semana, cuando los creyentes dedicamos un tiempo especial para adorar a nuestro Señor y a nuestro Dios. Todos los 24 horas del día, todos los días del año, nosotros nos recordamos a Cristo, nos consagramos al Señor, estamos en comunión íntima con Él. Pero este primer día de la semana es especial porque juntos nos congregamos en la reunión de los santos para rendir la alabanza, el culto a su nombre. Así que alegres, contentos, llenos de gratitud en el corazón, elevamos alabanzas, oramos, meditamos en la palabra del Señor, aprendemos de Él, bebemos de Él, como dice el apóstol Juan, ahí en el capítulo 1, gracia sobre gracia. Abundantemente bebemos del Señor cada vez que nos reunimos, cada vez que nos animamos en la fe, cada vez que somos desafiados a vivir esta vida en Cristo, esta vida maravillosa que Él nos dio, porque Él vino para que tuviésemos vida y para que la tuviésemos en abundancia. Así que mi amado, ahí saluda en los comentarios, es también el espacio que tenemos para comunicarnos. Saluda a tus hermanos, di aquí estoy yo mirando el culto, ¿verdad? Siendo partícipe del culto al Señor. No eres un espectador esta mañana, eres quien va a rendir con todo fervor, con todo el corazón y la fe, el culto a su nombre. Así que reúnete en familia para que adoremos juntos al Señor, para que juntos declaremos sus maravillas, para que le rindamos a Él este sacrificio de alabanza, este fruto de labios que confiesan continuamente su nombre. Vamos a declarar el lema de este año: que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre. Que nuestro espíritu sea lleno del conocimiento espiritual esta mañana, de la inspiración necesaria para crecer en la fe, para tener frutos de esa fe y para tener la vida de Cristo en nuestro interior. Así que vamos a declarar este lema: que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre. 3 veces, mano empuñada ahí con tu familia, bien fuerte, y luego oramos presentándonos al Señor. 3 veces, todos juntos. 1, 2 y 3. Que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre. Que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre. Que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre. Padre, te damos gracias esta mañana porque tú eres Dios eterno, porque tú, Señor, envías a la reunión de los santos bendición y vida eterna, porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Tú has venido a morar en nosotros por tu Espíritu. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Padre, confiamos en tus promesas, confiamos en esta vida eterna que tú nos concediste por la fe. Señor, que la fe eche fuera todo el temor, eche fuera todo el miedo, Señor, la intimidación de las tinieblas, Señor, pueda salir en el nombre de Jesús. Todo espíritu de depresión, de desánimo, salga del corazón de los creyentes para que esta mañana puedan adorarte llenos de gracia, llenos de gratitud por esa vida abundante, Señor, que tú nos diste cuando derramaste tu sangre, Señor, ahí en el Calvario. Gracias te damos por este tiempo donde podemos compartir juntos, donde podemos orar en comunión, donde podemos disfrutar también de tu presencia. Padre, te bendecimos, te damos a ti todo honor, toda gloria, toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Adoramos a nuestro Señor con todo nuestro corazón esta mañana. Muy buenos días, hermanos. Es una alegría poder saludarle a través de este medio, esperando que todos se encuentren bien junto a su familia. Este es el día que nos gozamos delante de la presencia de nuestro Dios a través de la oración, a través de la alabanza, a través de su palabra. Y quiero compartir con ustedes un texto que está en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia de Dios es un regalo inmerecido que se ha entregado gratuitamente para traer salvación, para traer libertad, para traer el perdón.
Esta es nuestra mayor alegría, este es nuestro gozo, que solo por su gracia, por ese don maravilloso, hemos podido recibir la salvación. Es por eso que con el corazón lleno de gratitud cantemos y declaremos de la gracia de nuestro Dios que es sublime. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí.
Jesús fue claro cuando nos dijo que Él no nos dejaría huérfanos, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, que nos dejaría de su Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad. Desde ese día hasta hoy, Jesús sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Él es poderoso, único, inmutable, soberano, sublime. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es, el que era y el que ha de venir. Y gracias a eso, nosotros podemos ser luz. Gracias a la nueva vida que Jesús nos dio, tenemos entrada al Padre. Qué glorioso saber que somos hijos de Dios y que tenemos múltiples bendiciones gracias a Él. Adora con nosotros la siguiente alabanza. Primero es principio y fin, maravillas han de venir. Eres autor y consumador, mi Dios único, te alabo hoy. Dios de amor, mi Salvador, digno eres tú, sé mi luz para siempre. Nueva vida diste y a la oscuridad venciste. Nueva vida diste y a la oscuridad venciste. Primero es principio y fin, maravillas han de venir. Eres autor y consumador, mi Dios único, te alabo. Dios de amor, mi Salvador, digno eres tú, sé mi luz para siempre. Nueva vida diste y a la oscuridad
Aleluya, Señor, te damos gracias porque nos diste nueva vida abundante, Señor, porque tú echaste fuera toda oscuridad, toda tiniebla de nuestro corazón y llenaste nuestro ser, nuestra vida de esta luz admirable. Gracias, nuestro Dios, te damos, te adoramos y permítenos, Señor, también encontrarte en la palabra, que al abrir tu palabra, Señor, que al abrirnos a tus dichos, a tu testimonio, podamos encontrarte, Señor, podamos encontrarnos, podamos recibir el testimonio del Espíritu Santo y tener vida en tu nombre. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a ver el testimonio de Jesús en el Evangelio de Marcos. Vamos inmediatamente ahí a la palabra del Señor, porque hoy toca un pasaje extraordinario. Un pasaje que nos muestra, nos va a revelar a Jesús de una manera extraordinaria. Así que ponte ahí, afirma tu corazón, pon atención a los minutos que vienen porque vamos a encontrarnos con el Señor en una de sus manifestaciones más gloriosas. Ahí en el Evangelio de Marcos estamos en el capítulo 7, terminando el capítulo 7, desde los versos 31 al 37. Vamos a leer todos juntos. Para comenzar, rápidamente ahí, busca tu Biblia, lo vamos a poner ahí también en pantalla. Marcos capítulo 7, del 31 al 37. Vamos a leer todos juntos, ¿ya? Y después vamos a ir ahí a la palabra del Señor. Todos juntos, con todo nuestro corazón. Y dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Aleluya, glorioso testimonio de Jesús en este que es el pasaje de la inclusión de los gentiles. Ya aquí en todas estas escenas que hemos visto los últimos domingos, Jesús viene ahora a la región de los gentiles. Después de la multiplicación del pan y de la alimentación de los 5.000, Jesús se va por la región de Tiro y de Sidón y se encuentra con la mujer sirofenicia. Ahora se traslada a Decápolis y se encuentra con este sordo. Y va a terminar este viaje por territorio gentil, va a concluir con la alimentación de los 4.000 que viene en el capítulo 8, mostrándonos toda esta sección la universalidad del mensaje de Jesús. Jesús nos está mostrando que su mensaje es para todos, sin excepción, que aquí nadie queda fuera del mandamiento de recibir la vida eterna, que el Señor es capaz de entregar su gracia no solo a judíos, sino también a gentiles, que el único requisito para venir a Cristo es la fe. Eso lo demuestra Jesús en un tiempo donde había un fuerte racismo. Los judíos pensaban que ellos eran el pueblo escogido por Dios y que los gentiles no podían tener acceso a las promesas ni al pacto porque no eran hijos de Abraham. Ahora el apóstol Pablo va a decir: los hijos de Abraham son verdaderamente los de la fe. Aquellos que miran a Jesús, que tienen su fe puesta en Él, estos ahora son los hijos de Dios, los que Dios acepta, los que Dios recibe solamente por la fe. El mensaje de Cristo es totalmente universal. No importa la procedencia, no importa absolutamente nada, solo la fe puesta en Jesús. Por eso este pasaje comienza diciéndonos la ruta de Jesús. Comienza diciendo que después de Tiro y de Sidón fue por territorio gentil y en Decápolis se encuentra, tiene este encuentro con este sordo y tartamudo, un hombre que
tenía mucha dificultad para comunicarse. Y Jesús se encuentra y hace algo que es fuera de serie. O sea, en este pasaje encontramos cosas que no encontramos en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. Jesús sana a este hombre de una manera única y llama mucho la atención la forma en que Jesús lo hace. Y es aquí donde vamos a meditar. Ya vamos a ver en primer lugar lo que la gente hace, ya en este pasaje. Vamos a ver lo que la gente hace, luego vamos a ver lo que Jesús hace. Lo que la gente hace aparece ahí en el verso 32. Luego vamos a revisar lo que Jesús hace, ahí nos vamos a centrar ya en el núcleo del mensaje, va a estar en lo que Jesús hace. Vamos a mirar cada gesto, cada cosa que Jesús hizo ahí con este sordo para luego declarar maravillosamente su palabra. Lo que Jesús hace en el versículo 33 y 34, ya eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, entonces vamos a ver la reacción de la gente ante este milagro, ¿verdad? Ante esta señal. Esos 3 puntos los vamos a ir viendo. Entonces, en primer lugar, ya para comenzar, digamos, a introducirme a este texto, quiero leer una profecía, porque aquí Jesús está cumpliendo una profecía esperada por mucho tiempo por el pueblo de Israel. Ellos esperaban al Mesías prometido que venía a cumplir ciertas señales. O sea, habían ciertas señales que caracterizaban la venida del Mesías. Y estas señales eran puntuales. Y Jesús, aquí con este sordo y luego con el ciego que vamos a ver en el capítulo 8 de Marcos, estas dos escenas, digamos, van a ser el cumplimiento de la profecía de Isaías 35. Vamos a leer ahí Isaías 35, les voy a leer solo los primeros versos del 1 al 6. Ustedes lean todo el capítulo de Isaías 35, es la profecía del Mesías que habría de venir y de las señales de su venida. Fíjense lo que dice aquí Isaías 35, del 1 al 6. Dice: se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Fíjense, Isaías está dando una voz de esperanza gloriosa diciendo: los de corazón apocado, fortalezcanse, los que tienen las rodillas debilitadas, afírmenlas porque ya viene el Señor, viene con retribución y viene con pago, viene para librarnos de nuestro opresor, viene para darnos justicia permanente. ¿Y cuál será la señal de su venida? Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Vamos a ver en Marcos capítulo 8. Y dice: y los oídos de los sordos se abrirán. Los judíos que estaban en esta escena aquí con Jesús pudieron ver el cumplimiento magnífico de la profecía de Isaías 35, cumplida en todo su esplendor. Y vemos que Jesús va pasando por Decápolis y vamos a ver en primer lugar lo que la gente de ahí del sector hace, ya que es traer, ¿verdad? Dice: le trajeron, es la expresión que usa Marcos para decir que ni siquiera este sordo se acercó de su propia voluntad, sino que hubo gente que fue, lo tomó y lo trajo a Jesús sabiendo que Jesús estaba por los alrededores. Recuérdate que ya hablamos acerca de la función del mediador, de aquellos que llevan la gente a Jesús. Cuando vieron, ¿te acuerdas que vimos el
el pasaje del paralítico que era metido por el techo, cuando estos 4 camilleros buscaron a Jesús e insistieron para que su amigo recibiera la sanidad. Esta es la función de los mediadores, que los volvemos a ver aquí en acción en la región de Decápolis, ¿verdad? No dejando que Jesús pasara de largo, sino trayendo al necesitado, trayéndolo a Jesús y poniéndolo en contacto con Jesús. Es nuestra misión, amado, es nuestra misión traer a los que necesitan a Cristo, traerlos a los pies del Señor, presentarles a Jesús, mostrarles las maravillas de aquel que puede restaurar todo corazón, de aquel que trae vida abundante, aquellos que están sedientos de vida, aquellos que la muerte está pesando, está carcomiendo sus corazones, necesitan venir a Cristo y recibir la abundancia de la vida eterna en sus corazones. Si tú te has convertido en un mediador, estás llamado a ser de esos camilleros que traen al amigo, que traen a Jesús a toda la gente, a toda la humanidad. Ese es el trabajo de la iglesia y estamos cada uno de nosotros en esa tarea, trayendo uno a uno las personas a Cristo para que sean salvos, para que reciban salvación y vida eterna, ¿verdad? Es la función de los mediadores. Pero aquí fíjate que los mediadores ya venían con expectativa. Habían visto a Jesús hacer señales en otras oportunidades, en otras regiones, y ya venían con una expectativa de lo que Jesús seguramente iba a hacer con este sordo, porque dice que traían, verso 32, traían a este sordo y tartamudo para que Jesús le pusiera la mano encima. O sea, lo que ellos querían o lo que ellos pensaban era traer a este sordo y que Jesús pusiera su mano sobre él, como por ejemplo lo había hecho con el hombre, con el leproso. ¿Se recuerdan? Entonces, la expectativa de estos hombres no se cumplió. Jesús respondió a su oración, pero no como ellos esperaban. Jesús hace algo totalmente nuevo en esta oportunidad que no había hecho antes y que no vuelve a hacer después tampoco en otra oportunidad. Por tanto, aquí podemos ver que Dios siempre nos responde, pero no siempre Jesús cumple con nuestra expectativa. Nuestra función en la vida de fe, mi amado, es confiar en Cristo completamente. No es predecir cómo Dios va a actuar a nuestro favor. Y esto nos puede ahorrar muchas decepciones, porque muchos creyentes, muchos de nosotros, cuando oramos por alguna situación, cuando pedimos a Dios por alguna situación, nos imaginamos cómo Jesús debería responder. Y ese es un gran problema, ¿verdad? Es como que si le quisiéramos decir a Jesús, le hacemos una petición, pero también le estamos diciendo cómo debe solucionarla. Y muchas veces, y yo creo que la mayoría de las veces, Él no nos va a dar una respuesta por el camino que nosotros pensamos que la va a entregar. Y esto es porque la diferencia de sabiduría entre nosotros y Dios es abismante. Lo que Dios maneja y lo que Dios controla es muy superior a lo que nosotros podemos controlar y manejar. Nosotros somos muy limitados. Por eso el apóstol Pablo nos dice, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración e intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque muchas veces nosotros equivocamos nuestra oración. Nosotros queremos y le pedimos al Señor ir por un camino sin saber que ese camino va a resultar en nuestra destrucción. Muchas veces nosotros le pedimos cosas que no convienen a Jesús y el Espíritu Santo se encarga de ayudarnos en la oración, de interceder y finalmente Dios siempre nos responde, pero nos responde conforme a su propia voluntad. Nos responde conforme a su propia sabiduría, conforme a su propio plan que es infinitamente más alto que los nuestros. Sus caminos, dice la Escritura, son mucho más altos que nuestros caminos. Por tanto, tu función en la vida de fe, tu misión, lo que el Señor te pide en este mundo, solo es que confíes en Él. Si has hecho una petición al Señor, confía que está en sus manos, confía en que Él la tiene en sus manos. Si Cristo la tiene, entonces ya está solucionado. Por el camino que sea, el Señor lo hará. Cuando el Señor lo estime, Él lo va a realizar. Tú confía
Tú no puedes perder la fe en el tiempo de espera mientras te encuentras en la oración. Si estás pidiendo por un familiar, confía en el Señor, ten la fe de que Él va a ser alcanzado. Ten fe a favor de otros, pide a favor de otros, pero no intentes nunca controlar la mano del Señor. No esperes que Él vaya a responder tal y como tú esperas que Él responda, porque Él es Dios, ilimitado, lo conoce todo. Nosotros somos seres extremadamente limitados. Estos hombres vinieron y le dijeron: Jesús, ponle la mano encima a nuestro amigo. Jesús dijo: traigan a su amigo, me voy a ir solo con él. Lo apartó hacia un lugar aparte y le habló en solitario. No era lo que ellos esperaban. Sin embargo, Jesús siempre va a responder de la mejor manera para nosotros. Por tanto, obtenemos esa lección, esa primera lección de parte de aquellos que van a Jesús trayendo a este hombre sordomudo. Ahora quiero que veamos y nos centremos en los versos 33 y 34, donde vamos a ver lo que Jesús hace. Y como les dije antes, lo que Jesús hace es extraño, digamos, porque no lo habíamos visto antes. Y tenemos un total de 6 cosas, ya que nos relata una tras otra estos 2 versículos, que Jesús realiza, acciones que Jesús hace cuando está a solas con este hombre sordo y tartamudo. Se lo lleva a un lugar aparte y cuando está solo con él, se nombran 6 acciones, una tras otra. En primer lugar, dice, metió los dedos en sus orejas. En segundo lugar, se dice, escupió. En tercer lugar, dice, tocó su lengua. No sabemos, ya no se explica cómo se relacionaban esas cosas. No sabemos porque dice, y escupiendo, tocó su lengua. No sabemos si escupió al piso y luego tocó su lengua con las manos, si escupió sus manos y luego tocó su lengua, si escupió directamente en la lengua. No se sabe cómo fue la situación particularmente. Solo se nos van diciendo cosas que hizo. Metió los dedos en sus orejas, escupió, tocó su lengua, levantó sus ojos al cielo, que eso sí lo vemos en otras oportunidades. Y las últimas 2 son las más gloriosas y donde nos vamos a centrar. En quinto lugar, gimió. Y ahí esta expresión es particular. Jesús dice, gimiendo, luego le dijo. En sexto lugar, le habla. Habla a este hombre sordo y le dice una expresión que es tan gloriosa que Marcos no la traduce. Que Marcos podría haber dicho, y le dijo, sea abierto. Pero Marcos prefiere no traducir la expresión y la deja en su idioma original. Es una palabra aramea que Marcos, como no le está escribiendo a arameos, le está escribiendo principalmente a gentiles, la traduce y dice que Jesús le dice efata, que traducido es sé abierto. Y al instante, dice, los oídos del sordo se abrieron y se desató la ligadura de su lengua. Y luego Jesús hace una última cosa, ya una séptima cosa, que es mandar, dar una orden, que vamos a ver que también es una orden maravillosa que nos va a llenar de esperanza. Entonces, vamos a ver estas primeras 3 cosas, las vamos a ver en conjunto. Metió los dedos en sus orejas, escupió y tocó su lengua. Estas 3 cosas están en el versículo 33, agrupadas, y son cosas, como les digo, que no se vuelven a repetir. Incluso ni siquiera después Mateo y Lucas repiten este milagro. Está solo en el Evangelio de Marcos, al igual que la sanidad del ciego, donde Jesús vuelve a usar saliva para poner barro en los ojos de los ciegos. Y ha tenido múltiples interpretaciones esta acción de Jesús, esta acción de poner los dedos en las orejas, de escupir, de tocar la lengua. Mucho tipo de interpretación, desde aquellos que ven en Jesús haciendo algún tipo de acto milagroso o ritual mágico de ese tiempo, como que está imitando la magia de los paganos de ese tiempo, hasta otros que dicen que solo deseaba animar la fe del sordomudo. Personalmente me inclino por pensar que Jesús estaba mostrando una misericordia tremenda con este hombre
buscando y comunicándose efectivamente con él a pesar de su incapacidad. Fíjense, este hombre era imposible que se comunicara directamente con otro ser. En ese tiempo no había lenguaje de señas para los sordos, no había braille para los ciegos, no existía ninguna de esas cosas. El que era sordo quedaba excluido. Y este hombre, como era sordo y tartamudo, lo que nos sugiere que no era sordo de nacimiento, sino que quedó sordo en algún momento de su vida, pero tenía mucho problema para expresarse, seguramente siempre tuvo que depender de otra persona para comunicarse y era algo tormentoso hacerlo. Jesús lo lleva aparte, se lo lleva solo, y en esa intimidad Jesús le habla conforme él puede entender. Antes de hacer la sanidad, Jesús muestra su compasión, muestra esa ternura comprensiva de Cristo, de aquel que se está acercando y lo está aceptando tal como está antes de cambiarlo. Jesús no es que sane su condición y luego se comunique con él, sino que se comunica incluso cuando este hombre no puede escuchar. Jesús está haciendo señas, les está mostrando cómo iba a ser destapado su oído, cómo su ligadura de la lengua va a ser desatada. Él le está hablando en una forma que él claramente puede comprender. Él se sintió aceptado en su condición de sordo y de tartamudo, no luego que cambió. Y esto es maravilloso. Jesús nos habla en nuestro idioma. Jesús viene, se encarnó, se acercó a nosotros de una manera maravillosa y a cada uno de nosotros nos habla en nuestro propio idioma. Nos habla de una forma que podamos comprenderle. Jesús viene y te habla a ti, particularmente a tu corazón, como tú, ¿verdad?, necesitas oírlo. Jesús viene y de esa manera extiende misericordia a cada uno de los seres humanos. Jesús no viene hablando un lenguaje divino, diciendo ya si no me entienden entonces es problema de ustedes. No, Jesús viene y nos habla en nuestro propio idioma, de una forma que podamos entenderle. Es la misericordia de Jesús mostrándole a este sordo aceptación antes incluso de que este hombre fuera transformado. De la misma manera, el Señor nos transformó completamente, el Señor quebrantó el pecado en nosotros, pero Él no nos aceptó después de hacerlo. Él nos aceptó incluso antes de hacerlo, y eso es lo que al apóstol Pablo le mueve el corazón, y él nos dice, ¿saben qué? El amor de Dios se muestra en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en que no esperó Él cambiarnos antes de aceptarnos, sino que Él nos aceptó plenamente, nos amó plenamente cuando éramos aún pecadores. Y luego Él vino y murió, se entregó por nosotros para transformar nuestra naturaleza completamente. Por tanto, Jesús se comunica con este sordo y le muestra, ¿verdad?, cómo Él está en contacto, Él está en sintonía con Él, cuando este hombre seguramente no se había sentido en sintonía con nadie mientras tuvo esta condición de sordera. Es Jesús viniendo al pecador. En cuarto lugar, Jesús dice, levantó los ojos al cielo. Y esta también es una expresión que vemos en otras partes de la Escritura. Lo vemos, por ejemplo, en la multiplicación de los panes, lo vimos hace unos domingos atrás, cuando Jesús toma el pan y el pescado y hace el mismo gesto. Levanta los ojos al cielo y parte el pan. Ese levantar los ojos al cielo Jesús nos está mostrando la procedencia de lo que ha de venir. Jesús está diciendo, no soy yo, es mi Padre. Está diciendo, Padre, es tu voluntad que estos se sacien de pan, es tu voluntad que este hombre abra los ojos. Lo hace también con Lázaro en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Jesús levanta los ojos al cielo y luego se dirige a Lázaro. Nos está diciendo que todo esto proviene de Dios, que es su voluntad levantarnos de la muerte, que es su voluntad alimentarnos con el pan de vida eterna, que es su voluntad destapar nuestros oídos para que podamos escuchar la verdad y recibir la fe que trae salvación. La fe, dice el apóstol Pablo, es por el oír. Por el oír, si el hombre no destapa sus oídos, no puede tener la fe y no puede recibir la salvación. Por esto, este
milagro es magnífico, nos está mostrando a la humanidad siendo destapados los oídos, siendo abiertos los oídos para escuchar a Dios, para escuchar el efata, el sea abierto los oídos para oírlo y tener la vida eterna. Quiero leerte este pasaje de Juan capítulo 11, vamos a ver también este paralelo. Ya Jesús levantó sus ojos al cielo, ya haciendo esta expresión, y inmediatamente hace otra expresión que dice que es una sola palabra, que pone ahí Marcos, que es gimió. Jesús gimió, se traduce así la expresión, la palabra griega, y es una palabra que me contrarió mucho en un principio. Traté de buscar muchas explicaciones de por qué Jesús, porque gemir en la expresión de Marcos significa un dolor agudo, interno e inexpresable. O sea, no es solo un gemir del sonido que se hace cuando se gime, es un dolor contenido, es un dolor que está fuerte en el interior y que lucha por salir, pero que es contenido. Por ejemplo, esta misma palabra, cuando dice que Jesús gimió, lo dice Pablo en 2 Corintios 5, cuando dice que nosotros gemimos dentro de nosotros en este cuerpo esperando la resurrección. O también se traduce esta palabra como quejarse, ya en otras partes de la Escritura. Nunca se usa en sentido positivo. Siempre es un dolor intenso contenido en el corazón. Entonces uno se pregunta por qué Jesús, al sanar a este sordo, gime de esta manera. Es decir, por qué expresa un dolor contenido en el corazón cuando va a sanar a este sordo. Este gemir lo encuentro también en el relato de Jesús cuando Él va a levantar a Lázaro de entre los muertos. También Jesús, aunque no se ocupa la misma palabra, de todas maneras Jesús llora frente a Lázaro y expresa un dolor contenido en su corazón. Y ya vamos a ver por qué. Vamos ahí a Juan capítulo 11 y vamos a leer del 38 al 31 para ver este paralelismo entre estas dos señales. Y dice la Escritura de esta manera, Juan 11, 38 al 41. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Vemos aquí dos paralelos entre lo que Jesús hace al realizar la señal. Primero, Jesús está profundamente conmovido. En la escena de la resurrección de Lázaro, Jesús dice que se conmovió por dentro y al conmoverse lloró por Lázaro. Este llanto de Jesús no es solo por su amigo Lázaro y no es solo por la muerte natural de Lázaro. Jesús no está llorando por lo superficial que nosotros podemos ver que está ocurriendo. Jesús llora porque Lázaro está representando a la humanidad completa, porque Jesús va a hacer una señal que está mostrando lo que Él viene a hacer con la humanidad completamente, que es levantarnos de los muertos. Jesús vino a donde un ser humano muerto, caído, que está muerto ya hace mucho tiempo, que está, dice, muerto en delitos y pecados. Y por la palabra de Jesús, esta humanidad muerta ha de levantarse. Cuando Jesús levanta a Lázaro con su palabra, lo que está mostrando es lo que Él vino a hacer. Y esto produce una conmoción dentro de Cristo. Jesús finalmente llora no por la muerte natural de Lázaro, sino por la muerte espiritual de toda la humanidad. Porque Jesús sabe que muchos van a ser quienes se van a levantar por su palabra. Jesús dice, he aquí viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. ¿Verdad? Es la expresión gloriosa de Jesús. Los que oyeren vivirán. Jesús levanta a los muertos con su palabra completamente, ¿verdad? Y Él nos muestra también ahora, en este milagro, en esta señal
del sordo, que es algo similar. Jesús también está mostrando lo que Él hace con respecto a la humanidad. Este sordo está representando a la humanidad caída, incapaz de escuchar la verdad de Dios. Y por ese motivo, Jesús ahora gime. Jesús tiene un dolor contenido en su corazón y este dolor es la propia muerte del ser humano. Jesús está caminando entre los hombres, entre los seres humanos, y Él sabe que a menos que escuchen sus palabras, que al menos que sus oídos sean abiertos a sus palabras, estos hombres morirán eternamente, se perderán completamente, ¿verdad? Tendrán condenación sin fin por toda la eternidad. Por eso la palabra de Jesús es urgente. Y cuando Él va a abrir los cuando Él va a abrir los oídos de este sordo, Él está viendo la sordera de la humanidad completa. Él está viendo la imposibilidad del ser humano de escuchar sus palabras. Jesús les reclama a los mismos fariseos diciéndoles: ¿por qué no pueden escuchar mi mensaje? ¿Por qué no pueden recibir mis palabras? Porque a menos que sus oídos fueran abiertos y escucharan las palabras de Jesús, no podían tener vida en ellos mismos. Mi amado, la única posibilidad de tener vida en nuestro espíritu es abrir los oídos a la palabra de Jesús. Es que nuestros oídos sean abiertos de una vez por todas para oír la verdad de Cristo. El mandamiento de Jesús sobre la humanidad completa es efata, es sea abierto. Él nos ha dado la orden que sean abiertos nuestros oídos para escuchar la verdad del Evangelio, para tener vida en nosotros. Jesús en Juan 11 está profundamente conmovido, llega a derramar lágrimas porque ve en Lázaro la condición de la humanidad, y aunque Él sabe que Lázaro se va a levantar y Lázaro va a creer, muchos se van a quedar en la condición de muerte. Muchos van a quedar en el sepulcro. Y la cruda realidad del día de hoy es que aun cuando Jesús, ¿verdad?, habla por medio de la iglesia en todo lugar, muchos aún están manteniéndose en el sepulcro. A nuestro alrededor somos testigos de gente que aún permanece en el sepulcro, muertos en delitos y pecados por no abrir sus oídos a la voz de Cristo. Ellos no quieren escuchar a Jesús, no prestan atención a sus palabras. Por tanto, es importantísimo, es de primera importancia que tú seas portador de las palabras de Jesús. Cuando tú te conviertes en aquel que anuncia la palabra de Jesús, eres un portador de vida. No hables otras palabras, sino las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús son urgentes. En toda esta tierra que está llena de muerte, necesita la vida eterna que viene de las palabras de Jesús. Y los hombres tienen que abrir los oídos a esa verdad. Por eso Jesús ordena, por eso Jesús da esta orden, este clamor, gimiendo en su corazón. Él dice, efata. Él expresa, sean abiertos sus oídos para que escuchen la voz del Hijo de Dios y oyéndolo reciban vida en sus corazones. Este es el mensaje que no puede ser detenido, un mensaje que recorre el mundo entero trayendo vida a todo aquel que lo recibe. Así que, amado, sean abiertos tus oídos para oír esta mañana. La orden es para ti. Recibe este efata de parte de Cristo. Determínate en tu corazón que mis oídos sean abiertos para oír la voz de Dios. Pídele, Señor, abre mis oídos. Señor, vengo ante ti como alguien incapaz de oír la verdad, como alguien que tiene dificultad para oírte, como alguien que tiene los oídos engrosados para escucharte, y clama al Señor, Señor, abre mis oídos para oírte. Que sea tu clamor esta mañana, que sea tu clamor, Señor, abre mis oídos para oírte. Que ese efata eterno que Marcos no se atrevió ni siquiera a traducir porque es una palabra sagrada, es el mandamiento de Dios a la humanidad. Efata, sea abierto, es la palabra que recibimos el día de hoy, diciendo, Señor, que mis oídos se abran, que mis oídos oigan tu verdad completamente, sin límite, que no haya
nada que me distraiga de estas palabras de vida eterna. Es el mandamiento que finalmente abre nuestros oídos y nos permite oír el mensaje maravilloso del Evangelio. Un mensaje que nos conquista, un mensaje de amor que nos cautiva y que nos transforma de pecadores en hijos de Dios, que nos transforma en enemigos de Dios, nos transforma ahora en hijos, nos concede la aceptación y el amor de Dios sin límite. Mi amado, que muchos esta mañana puedan abrir sus oídos, que este efata de Jesús tenga efecto en sus corazones para que abran sus oídos y puedan oír la voz del Hijo de Dios. Y en séptimo lugar, Jesús hace algo que es grandioso, que nos muestra Marcos vez tras vez. Cada vez que Jesús hace una señal, aparece este mandamiento de Jesús, un mandamiento que viene después que ya se produjo la señal y que yo considero, que yo le llamo el mandamiento inútil de Jesús. Ustedes me pueden decir, pero pastor, ¿cómo se le ocurre que Jesús va a tener un mandamiento inútil? Eso es una blasfemia. ¿Verdad? Es un mandamiento inútil porque no se puede cumplir. Fíjense, el mandamiento inútil de Jesús se encuentra, ¿verdad?, ahí en el verso de Marcos, en el 36. Fíjense, Jesús les manda y dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Eso era algo imposible. Inmediatamente, reglón seguido, Marcos dice, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. La obra de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, es algo imposible de detener, es algo imposible de parar. Incluso cuando Jesús ordenó que no se hablara, esto pasó a las fronteras. Esto más y más se divulgó por todo lugar, porque la Escritura dice que si aún nosotros callamos, las piedras hablarían. El Evangelio de Jesucristo es algo que no puede detenerse, algo que no hay fuerza humana que pueda detenerlo, que por eso Jesús dijo, las puertas del Hades no podrán en contra del avance de la iglesia que avanza con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Intentar ordenar que el Evangelio se deje de predicar es el mandamiento inútil, un mandamiento que no va a tener prosperidad. Los judíos le mandaron a los primeros apóstoles, a Pedro y a Juan, y les ordenaron, ¿verdad?, diciéndole, nunca más prediquen en este nombre, ¿verdad? Y Pedro, mirándolos, ¿verdad?, asombrado de lo que acababa de escuchar, él dice, nunca haremos caso a los hombres antes que a Dios. Y el Evangelio, como dijo por ahí también un viejo sabio en el Sanedrín, dijo, si esto es obra de los hombres, se detendrá solo. Pero si esto es de Dios, ni nosotros, ni nadie podrá jamás detenerlo. El Evangelio, amado, es imparable. No importa lo que el mundo haga, no importa lo que el diablo planee, el Evangelio de Dios es imparable y llegará a todo lugar de este mundo, a cada corazón, para traer el mensaje de salvación a cada una de las vidas de las personas. Así que, amado, alégrate con esta noticia. El Evangelio se divulga cada día. No hay gobierno, no le tengas miedo a lo que viene. Un virus no puede detener el Evangelio, un gobierno no puede detener el Evangelio, un gobierno mundial no puede detener el Evangelio, ¿verdad? Por tanto, no le des tanta autoridad a poderes humanos, no leas tanto de conspiraciones y céntrate en la palabra de Jesús que corre cada día por el mundo, y conviértete tú también en un mediador, en aquel que lleva la palabra, en aquel que anima a otros para que lleven la palabra a todo lugar, porque si tienes la palabra de Jesús en tu corazón, eres imparable por esa palabra. La palabra de Dios jamás estará presa, jamás estará detenida en un lugar, jamás podrá alguien, ¿verdad?, ni algo detenerla. Es la palabra viva, que tiene vida en sí misma y que da vida al mundo. Alégrate en esta palabra porque ha entrado por tus oídos, porque ha traído la fe del Hijo de Dios y te ha concedido vida en abundancia. Miramos al mundo y repetimos las palabras de Jesús diciéndole, efata, sé abierto. Los oídos
de toda nuestra comuna, mis amados, sean abiertos para que escuchen la voz del Hijo de Dios, de nuestra nación, ¿verdad? Luchemos, oremos, unámonos, trabajemos juntos para que los oídos sean abiertos, para que los ojos de los ciegos se abran, porque el Mesías ha venido y el reino de Dios se ha acercado. Son las buenas noticias de salvación para todos nosotros. El último verso que leímos decía que toda la gente se maravillaba diciendo todo lo hace bien, ¿verdad? Todo lo hace bien se refiere a que en Él se cumplen todas las profecías del Mesías. Este cumple a la perfección todo lo que se predijo del Mesías que había de venir. Por tanto, maravillémonos nosotros también de Cristo esta mañana, asombrémonos de su obra gloriosa y démosle gracias, porque nuestros oídos se abrieron para oír la verdad del Evangelio. Hemos recibido vida eterna y ahora luchamos para que también otros puedan recibirla. Vamos a orar al Señor todos juntos. Con todo nuestro corazón invoquemos su nombre y clamemos delante de Él: Señor, abre aún más mis oídos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bondad y misericordia. Señor, si nuestros oídos han estado cerrados a tu voz, Señor, si no hemos oído últimamente las palabras de vida eterna, si hemos puesto, Señor, más atención a las noticias de este mundo, a las malas noticias de esta sociedad, a las quejas de este mundo, Señor, y no hemos puesto oído a tu voz, Padre, perdónanos esta mañana, perdónanos, Señor, nos volvemos a ti, que eres el único quien nos puede dar la paz, quien nos puede dar la justicia abundante, quien nos puede dar, Señor, abundantemente la vida eterna. Padre, que nuestros oídos jamás estén cerrados, Señor, a tu voz, que nuestros oídos, Señor, no estén engrosados, que no estén llenos de grasa para no oírte, Señor, que no estén tapados para no escucharte, Señor, que podamos oír claramente tu voz, la guía de tu Espíritu Santo, podamos escuchar tu testimonio, Señor, podamos escuchar tu palabra, este clamor que tú haces por medio de la iglesia, este ruego glorioso, este ruego santo que tú haces, Señor, por medio de la iglesia, reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo dijo: rogamos, como si Dios mismo rogara por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Señor, que pueda este ruego calar nuestro corazón, que podamos ser llenos, Señor, de este gemir que había en tu corazón, Señor, por la muerte espiritual de la humanidad, que podamos gemir contigo, que podamos llorar contigo, Señor, por la muerte de la humanidad y podamos expresarles a ellos la palabra de vida eterna, que muchos se levanten por medio de las palabras de mis hermanos, que muchos salgan de la tumba por la palabra de vida eterna en los labios de mis hermanos que escuchan esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús te adoramos. Amén y amén. Adoramos al Señor con gozo esta mañana. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré.
así eres tú. Poderoso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Poderoso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Poderoso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Poderoso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Poderoso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Poderoso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Poderoso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Poderoso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Aleluya, Señor, tú, bendito Hijo de Dios, que abres los oídos de los sordos. Tú, Señor, que desatas nuestra lengua para proclamar las alabanzas, Señor, para proclamar tu verdad a un mundo que está en condición de muerte y de condenación. Tus palabras, Señor, son palabras de vida eterna. Glorioso Señor, bendito Salvador, te adoramos. Te damos, Señor, nuestra gratitud esta mañana y nuestra adoración solo a ti, Santo Hijo de Dios. Ante ti se inclina nuestra alma, a ti te rendimos, Señor, el culto de gloria, a ti te rendimos la adoración. Bendito Hijo de Dios, gracias por rescatarnos, gracias por salvarnos, Señor, gracias por abrir nuestros oídos a la verdad. Gracias, Señor Jesús, por desatar nuestra lengua y permitirnos hablar tu propio lenguaje. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Adoramos a nuestro Señor, adoramos al Señor por su gracia, por su misericordia, porque Él abrió nuestros oídos, nos permitió oír su gloriosa verdad y Él desató nuestra lengua para hablar las maravillas de Cristo. Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos trajo y nos rescató para que publicáramos también las maravillas del Señor. Gracias damos a Cristo nuestro Señor, gracias damos al Padre por su don bendito. Recuerda esta semana poner más atención, prestar más atención a la palabra que se te ha predicado, no sea que vayas a deslizar, no sea que vayas a desanimarte en la fe cuando el Señor tiene tanta riqueza para entregarte, para darte. Mantén un oído abierto esta semana, escuchando la voz del Espíritu Santo, escuchando sus palabras de ánimo, escuchando sus palabras que guían nuestra vida y nos dan dirección. El Señor te guarde, el Señor te bendiga. Recuerda que este martes estamos con el culto unido, nos vamos a reunir todos los cultos familiares en una sola reunión, así que ahí vamos a poder vernos entre todos también, saludarnos y escuchar la palabra de Cristo juntos. Así que día martes a las 8 de la noche también, si tú quieres incluirte, ¿verdad? Puedes también pedirnos la invitación, te la enviamos para que puedas ser parte también del culto el día martes a las 8 de la noche. El Señor te bendiga. Si también escuchas nuestros mensajes y no eres parte de la congregación, también escríbenos, ¿verdad? Para enviarte material que te ayude. Si tienes dudas, preguntas, también podemos ayudarte en tu vida de fe. Somos la iglesia de Jesucristo, ¿verdad?, que proclama su verdad al mundo. El Señor te bendiga, te guarde, te llene esta semana de bendiciones. Desde aquí oramos también para que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vamos cantando al Señor con alegría sus alabanzas y recuerda 2:30 también el culto de niños para que con tus pequeños ahí te conectes al canal de Encuentro Kids. El Señor te guarde y te bendiga. Soy libre, soy. Tu gozo me llena, me das nuevas fuerzas, afirmas mis pasos. Libre soy. Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino y a mi vida das sentido.
me llamas.